porque después de muchos idas y vueltas, el presidente Alberto Fernández finalmente ayer presentó su proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Se vuelve a abrir el debate, seguramente volverán a haber movilizaciones masivas en las calles, y para charlar del tema estamos en comunicación con Andrea Datri. Ella es especialista en estudios de la mujer, una de las referentes del Frente Izquierda en el tema, así que ahí vamos a estar conversando con ella, pero mientras yo decía que sí, se cayó, digamos, se cayó. Bueno, tenemos algunos otros mensajes también que nos están llegando. Ahí está. ¿Ahí está? Vamos, Tom. Vale. Hola, Andy, ¿nos estás escuchando? Sí, ahí estoy. Bueno, Genial. ¿cómo estás? Buen día. Bueno, estábamos charlando un poco sobre la presentación del proyecto que realizó Fernández en el día de ayer. Supongo que, aunque fue un día agitado, tuviste tiempo de mirarlo y darnos una primera impresión. A ver, empecemos por el contenido del proyecto que presentó desde el oficialismo. Sí, mira, las diferencias y las cosas que son iguales, ¿no? Podríamos pensar, desde el punto de vista de lo que es igual, se mantiene que la interrupción. Y cuando decimos igual, Andy, estamos refiriéndonos igual al de la campaña nacional por el derecho al aborto. Exacto, que además fue presentado y obtuvo media sanción en el 2018, con algunas modificaciones incluso de la versión original. Entonces, lo que se mantiene es que hasta la semana 14 está permitida la interrupción voluntaria del embarazo y que en los casos de violación, de peligro de vida o de la salud de la persona gestante, ese plazo se prolonga. Lo que también se mantiene es la inclusión en el plan médico obligatorio, o sea que las obras sociales y las prepagas deben garantizarlo de manera gratuita y obligatoria en todo el país. Y otra cosa que se mantiene es que reconoce los derechos de menores de 13 años a solicitar la interrupción voluntaria del embarazo con consentimiento informado y con asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal. Y admite también que entre los 13 y los 16 años se presume que la persona tiene aptitud y madurez para decidir la interrupción. Eso es lo que se mantiene igual. ¿Y las diferencias? Vamos a las diferencias. Mientras el proyecto presentado por la campaña establece un plazo de 5 días desde el momento de la solicitud para acceder a la interrupción hasta el momento en que tiene que realizarse la intervención, el proyecto que envió el gobierno establece 10 días, es decir, prolonga este momento de espera, digamos. El proyecto original de la campaña no establece pena para la persona que decide practicarse una interrupción del embarazo luego de las 14 semanas. Eso fue modificado ya en el 2018 con la media sanción en diputados y ahí ya se proponía, igual que en este proyecto del gobierno, desde 3 meses a 1 año de prisión para quien interrumpiera un embarazo en el plazo, después del plazo de 14 semanas de gestación. Sí. Esto es escarcelable, pero de todas maneras hay que tener en cuenta esto, porque lo que sí puede generar es un antecedente penal que puede jugar en contra del acceso a otros derechos, como por ejemplo el derecho al trabajo. O sumarse a otra causa, ¿no? En caso... Exactamente. Después, el proyecto de la campaña no establecía objeción de conciencia de ningún tipo en su versión original. Sin embargo, en el 2018 también se modificó esto para conseguir los votos en Cámara de Diputados. El del 2018 planteaba objeción de conciencia a nivel personal, pero la prohibía a nivel institucional. El proyecto que este martes presentó Alberto Fernández al Congreso habilita la objeción de conciencia en general. Claro. Y no establece que la misma institución donde se pide la interrupción voluntaria del embarazo tenga que garantizar la práctica, sino solamente establece que el profesional que objeta conciencia debe derivar a la persona que solicita la interrupción voluntaria del embarazo con buena voluntad a otro profesional. Esto también parece como pequeñas diferencias, pero no es menor, porque por ejemplo en Uruguay, donde hay departamentos enteros
en Uruguay las provincias se llaman departamentos, ¿no? Donde hay departamentos enteros con profesionales que se declararon objetores de conciencia, o sea, todos los médicos de un departamento se declaran objetores de conciencia. Eso obliga a la persona que solicita la interrupción voluntaria del embarazo la obligación de viajar largas distancias hasta otra región. Claro. Y eso significa un costo, o sea, eso ya hace que no sea gratuito, digamos. Una consulta por este tema, porque, por ejemplo, se puede dar el caso que una obra social, las clínicas pertenecientes a una obra social, se adhieran a la objeción de conciencia, por ejemplo. Claro, y entonces la ley dice que el profesional que te atiende tiene que derivar a otro, pero con buena voluntad tiene que derivarte a alguien que sí te atienda, pero no garantizando dentro de una institución, por ejemplo, que haya un cupo de profesionales que no se adhieran a la objeción de conciencia. Claro, si vos te atendés en un hospital o en una clínica determinada donde toda la clínica es objetora de conciencia, tenés que irte a otro lugar. Y otro aspecto es que mientras el proyecto de la campaña plantea que hay que garantizar el derecho al aborto sin distinción de nacionalidad, origen, condición de tránsito o estatus de residencia o ciudadanía, ni la media sanción de 2018 ni el proyecto actual hacen referencia a esto. Y esto parece algo secundario, pero tengamos en cuenta que en Argentina, en la provincia de Salta, ya sucedió con 2 niñas huichis violadas que no se les permitió el acceso a la interrupción legal del embarazo, es decir, al aborto no punible que tenía que haberse aplicado en esos casos porque eran menores que habían sido violadas. Pero no entendí con qué argumento, que no tenían la documentación correspondiente. Sí, en un caso incluso fue porque no hablaba la misma lengua. Andy. Y entonces no se podía hablar con la niña y su consentimiento y conocer su situación. Una cosa aberrante y brutal contra los pueblos originarios que viven en situación, como ya sabemos, desde hace cientos de años, en una situación de pobreza, marginación, gestada por el Estado, ¿no? Obviamente. Y por el primer punto que nombraste, de los 5 a los 10 días, ¿qué importancia tienen esos 5 días que no se contemplan? Y ya sabemos que cada vez que hay una situación de esta se presenta en algún hospital, empiezan a actuar las organizaciones que se denominan pro vida, que nosotros denominamos con un justo término de antiderechos en realidad, presionando a las personas, a los médicos, a la institución. Entonces se crea una situación, digamos, donde a la tensión que genera ya la propia situación que vive la mujer o la persona gestante, se le agrega también la presión y la tensión generada por estos grupos que son, como ya los hemos visto actuar, son bastante violentos, ¿no? Dicen defender las 2 vidas y proteger las 2 vidas, pero son grupos que son verdaderamente violentos. Sí, con argumentos poco científicos. Y te pregunto, si no hay tantas diferencias sustanciales en el proyecto que obtuvo media sanción en el 2018, ¿vos por qué crees que ahora el gobierno presenta uno propio en vez de dar sus votos al de la campaña nacional por el derecho al aborto, que es el que hicimos todos, por decirlo de alguna manera? Sí, bueno, los partidarios del oficialismo ven en estos días un gobierno retomando la iniciativa, ¿no? Con gran despliegue, pero esto ocurre con el almanaque a punto de caducar, ¿no? Con lo cual el gobierno va a tener que extender las sesiones extraordinarias en Congreso Nacional. Lo que se desestimó durante largos meses, porque esto fue una promesa de campaña de Alberto Fernández y sin embargo durante todo este año y el año pasado lo desestimó, se termina apurando a último momento, creo yo que para compensar o disimular, digamos, lo que verdaderamente está en juego en estos días, que es el presupuesto del ajuste que impone el Fondo Monetario, es decir, recortes del IFE, recortes a jubiladas y jubilados,
Mientras el aporte solidario que se votó ayer se presenta con una épica de Robin Hood, digamos, pero va a terminar subsidiando la actividad extractivista contaminante y va a abultar los bolsillos de algunos sectores empresariales, ¿no? Entonces, al igual que lo hizo Mauricio Macri, después de aquel brutal ajuste a las jubilaciones de diciembre del 2017 y con las negociaciones con el FMI en marcha en ese momento, la legalización del aborto, que se negó durante casi 15 años, se vuelve a poner sobre la mesa. Es el mismo gesto oportunista, digamos, que tuvo Mauricio Macri, ya lo vimos, en el 2018, y ahora tiene Alberto, justo, además, en el día de la militancia que conmemora siempre el peronismo, que verdaderamente nos parece una señal un poco extraña, diríamos, para un movimiento, el movimiento de lucha por el derecho al aborto, que no pertenece a ningún sector político particular, que tiene su propia historia, y es mucho más amplia esa historia y que tiene una larga tradición, digamos, ¿no? El gobierno ahora tiene la preocupación de dar buenas noticias a su propia base progresista, que no vio con muy buenos ojos la brutal represión a las familias de Guernica, que los pobres siempre sean los que pagan la crisis, que el FMI vuelva a dictar las reglas de la economía de este país. O sea que el gobierno necesita de la legalización del aborto, para salir de este trance, lo que de todas maneras no nos va a impedir a nosotras, a nosotros, salir una vez más a las calles a exigir que sea ley. No, y ese es uno de los puntos centrales, ¿no? Porque obviamente creo que una de las diferencias, igual con la comparación, es que en el caso de Fernández, al ponerle su firma, Macri lo dejó como a ver que corra y que pase lo que pase. Fernández juega un poco de prestigio acá, porque si llegara a darse la situación que sale en contra, se pegaría un tiro en el pie. Y sobre eso se discutió mucho últimamente, cuando empezaban a correr los rumores sobre qué pasaría en el Senado, ¿no? Que fue donde se bloqueó la vez anterior el proyecto, y Mayans, que es representante del Frente de Todos, también salió duramente a decir que no lo van a aprobar. ¿Cómo está el poroteo, por decirlo de alguna manera? Y ya circulan algunas versiones de negociaciones en el Senado, porque ahí siguen ajustados los números. Como vos decís, está Mayans, que es nada menos que el jefe del bloque, claro, de senadores del Frente de Todos, que anticipó que está en contra de tratarlo, pero también en el oficialismo quedaron en el Senado la senadora Panqueque, no sé si la recuerdan, Silvia García Larraburu, que en el año 2018, con foto de Cristina y todo eso, a último momento cambió su postura y votó en contra del proyecto de legalización, algo que no esperaban en el propio bloque, en ese momento bloque opositor, ahora oficialista. Bueno, estos son los nombres más conocidos, ¿no? Mayans, Larraburu, pero pensemos que en el Senado actualmente, en el grupo de los llamados celestes, hay que sumar cerca de 10 senadores más de los que había en el 2018. Por eso los rumores que recorren los pasillos de la Casa Rosada dicen que como no hay todavía certeza, hay que tratar de conseguir entre 3 y 4 abstenciones por lo menos, y para eso están prometiendo a algunos senadores que cuando caduque su mandato van a tener algún puesto de funcionario en el Poder Ejecutivo, bueno, algunas cosas. No te puedo creer, Andrea, esas cosas que decís son muy feas, la verdad nunca pasaría en el Congreso y en el Senado de argentino. No, parece una cosa, parece solo de House of Cards, bueno, no, y bueno, después también están actuando, obviamente, en las cúpulas, ¿no?, de la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas, que ya pusieron el grito en el cielo. Monseñor Oscar Augea, el presidente de la Conferencia Episcopal, convocó a una celebración para el próximo 25 de noviembre, justo el día de lucha contra la violencia hacia las mujeres, una celebración para festejar el Día de la Libertad de Religiones. Y el gobierno ayer mismo, después de anunciar lo del aborto, Alberto Fernández instó a los funcionarios a mantener una buena relación con la Iglesia y a asistir a esta celebración como a otros actos en los que participe, digamos, la cúpula eclesiástica. Y, los antiderechos del fundamentalismo evangélico
llamaron a marchar por las 2 vidas el próximo 28 de noviembre. Y ya hemos visto algunas pintadas ayer a la tarde mismo que declaraban la guerra. Si el aborto se trata, habrá guerra, o sea que... Y ahí veíamos, Claro. lo subieron Candelaria Boto, Miriam, estuvieron tuiteando eso. Bueno, justamente eso retoma la importancia de lo que vos decías. Evidentemente esto también en las calles se va a terminar dirimiendo también, porque es una cuestión que moviliza a amplios sectores de la sociedad y si ha llegado hasta acá de nuevo a estar presente el debate sobre el aborto es gracias a ese Sí, movimiento de ya son mujeres. 15 años que se está peleando por este proyecto y particularmente vos participaste de casi todas las movilizaciones, ¿no? Bueno, sí, eso es para delatar mi edad, Tom, pero bueno. No. Bueno, Es estamos verdad en que... comunicación con Andrea Datri, referente de Pan y Rosas. Andrea, que acaban de publicar tu libro Pan y Rosas, traducido en inglés, lo publicó la editorial Pluto, así que muy bien, felicitaciones. Ahí lo estamos viendo. ¿Qué nivel? Bueno, sí, estamos contentas porque ese libro se transformó en un libro militante para el movimiento de mujeres y ya recorrió varias ediciones, varios países y varios idiomas. Está en italiano, en inglés, ahora en inglés, también en alemán, en francés, en portugués. Verdaderamente es un orgullo poder haber colaborado con ese pequeño grano de arena a la lucha de las mujeres por sus derechos en distintos países donde también tenemos compañeras de Pan y Rosas, que es una agrupación internacional e internacionalista. Quería decir, solo para terminar, reforzar esta idea que planteaste, Pato, que nosotras siempre repetimos que la legalización del aborto se debate en el Parlamento, pero se gana en las calles. Y entonces, en ese sentido, invitar a todas y todos los que están escuchando este programa que hoy, a las 18 horas, vamos a estar junto a la campaña nacional por el derecho al aborto frente al Congreso Nacional para exigir que sea ley y que sea ahora sin más dilaciones. Y aclarar que los diputados del Frente de Izquierda votarán a favor, como ya lo hicieron en 2018, de todo proyecto que el movimiento de mujeres apoye en las calles con su lucha y su movilización. No solamente por el tema de que se trata de la salud pública, como dice Alberto Fernández, sino también porque las mujeres merecemos nuestro derecho a decidir.